Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Empezamos esta segunda jornada del primer foro de vivienda y ciudad que, como bien sabéis, ha organizado el Ayuntamiento de Córdoba a través de su empresa de vivienda y que se propone abrir una reflexión, digamos, integral y un abanico amplio sobre la política de vivienda, pero también la política de ciudad, sobre temas tan significativos en un momento de crisis habitacional, pero también de crisis económica, temas como las necesidades habitacionales, la rehabilitación urbana y la innovación social. Como sabéis, nos proponemos, digamos, generar o dar pie a o apuntar a una red de municipios, pero también de otras instituciones pública y, por supuesto, de la sociedad civil, hacia compartir una hoja de ruta común sobre estos temas que significan un nuevo modelo productivo o un modelo productivo más sostenible, tanto desde el punto de vista urbano como social. Ayer estuvimos muchos hablando de viviendas vacías, de función social de la vivienda y de fomento del alquiler, frente, obviamente, a una cultura de la propiedad y una cultura, digamos, de la nueva construcción. Pues hoy nos toca, tras el intenso debate de ayer por la tarde en los 8 talleres a los que hemos asistido muchas personas y cuyas conclusiones los coordinadores están redactando para que sean integradas en el documento de la Declaración de Córdoba, pues hoy, en cambio, vamos a abrir el campo a algo, digamos, más proyectual, más, digamos, arquitectónico y urbano, digamos, más territorial, pero también más adherente a algunas nuevas o alguna fórmula, digamos, formatos diferentes y alternativos, como son las de la cooperativa. Ayer un taller se dedicaba, exactamente el taller 7, se ha dedicado justo a estas temáticas, ha sido bastante intenso el debate, pero pues me es muy grato presentar a Patricia Roland, porque es arquitecta, funcionaria de la Intendencia de Montevideo, directora del Departamento de Espacio Público, pero también, como no puede ser de otra forma, considerada la amplísima experiencia de Uruguay sobre el cooperativismo, que llega casi, corrígeme luego si me equivoco, Patricia, a sustituir, a integrar desde luego, pero casi a sustituir el concepto de parque público de vivienda. Por lo tanto, desde ya 40 años quizás, si no son 50, se ha adoptado como un elemento o una metodología que intenta garantizar el derecho a la vivienda, pero a través de un format que es objetivamente una cogestión, de hecho, público-privada, y por lo tanto nos parecía importantísimo que en este momento, en este debate, se, digamos, aprovechara de la ocasión de ver una buena práctica que se está dando en otro país, no europeo, en un país latinoamericano, pero que sin embargo también existe en territorio europeo, sobre todo en los países del norte. Bueno, pues creíamos que pues, ver y aprovechar de la experiencia de Montevideo nos parecía importantísimo. Yo agradezco una vez más la presencia de Patricia y luego pues seguiremos con otras grandes e importantes experiencias como la de Isabela Velázquez, que acaba de volver del Hábitat 3 y de Quito, y por lo tanto nos hablará de temática como el derecho a la vivienda, que ha sido como el eje conductor del encuentro de Quito y en Ecuador, y luego pues terminaremos con Oriol Nello, que es asesor de la Alcaldía de Barcelona para la redacción del Plan de Barrios. Pues gracias. ¿Esto cómo es? Hola, esto es así. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Gaia, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, seguí muy de cerca todas las discusiones de ayer. Algunas cosas me costaron entender un poco por la jerga, por la forma de, a ver si las mismas cosas pronunciadas de distinta manera, pero además porque las realidades claramente no son las mismas. O sea, nosotros también tenemos un problema serio habitacional, somos un continente bastante más pobre, y bueno, a pedido de Gaia, entonces en realidad me voy a centrar en la experiencia de las cooperativas, pero no puedo dejar de contextualizar esto, o sea, mi profesión y mi mirada no me lo permite.
Entonces, simplemente, y voy a tratar de no aburrirlos, pero voy a hacer como un relato de dónde venimos. O sea, un país muy joven, siempre cuando hablamos de patrimonio, siempre nos da un poquito de pudor a los uruguayos, somos poquitos, somos chiquitos, somos jóvenes, tenemos apenas unos 200 y pocos años. Pero en fin, es una ciudad que realmente a ver, la foto anterior que la pasé rápido, o sea, la inauguración de los grandes edificios oficiales, esta es la piedra fundamental del Banco Central. Anteriormente habíamos visto lo que era la construcción del saneamiento, o sea, un país, una ciudad y un país que se desarrolló en forma, digamos, en forma muy precoz, con grandes estructuras urbanas, con grandes equipamientos, que esto para nosotros es una gloria. Fue cuando Uruguay salió campeón en el 30 por primera vez en el primer mundial de fútbol. En fin, un país que en el siglo XX tuvo un gran desarrollo, producto de unas políticas justamente muy progresistas. La Rambla, no sé si algunos conocen Montevideo, esto es como para que tengan una idea, capaz que algunos lo conocen, nuestra costa es nuestro orgullo, recién lo comentábamos. Montevideo tiene toda la costa accesible, es el lugar, el espacio público por excelencia de los montevideanos. Las playas hoy están certificadas en calidad, o sea, las playas son absolutamente utilizables y es un gran paseo de todos aquellos que no pueden salir a veranear a otros lugares porque efectivamente hacia el este las playas son mejores. Pero en fin, es una ciudad que nació así, que hoy, digamos, tiene mucho de esto, pero también tiene mucho de problemas estructurales de pobreza. Bueno, esto brevemente, no me gusta mucho poner palabras en las presentaciones, pero bueno, es un país relativamente chico, muy poco denso. La ciudad más poblada es Montevideo, justamente, que más o menos concentra la mitad de la población. Y además en todos los planos Montevideo es como el elemento fundamental. La tasa de crecimiento anual no es del 1%, ese dato está mal, es menor. Nosotros en ese sentido también somos muy europeos, eso no crecemos hace años, además que tenemos una diáspora importante, se calcula, somos 3,5 millones y se calcula más o menos 500,000 de uruguayos por el mundo, básicamente en Argentina. Y inclusive Montevideo en el último periodo intercensal perdió población. Montevideo tiene un tema de conurbación y de metropolización que hace que la ciudad propiamente pierda población y que las áreas centrales se vacíen. Y eso es un poco lo que viene a cuento de esto que estamos hablando. O sea, crece mucho la periferia en dos versiones. Versión clase media que busca la costa, pero la costa un poco más barata, que es en las afueras de Montevideo, y versión pobreza estructural, que se instala en las periferias pobres y desestructuradas. Eso es un poco el esquema de cómo crece. Bueno, esto es parte de lo que son nuestros asentamientos irregulares, o sea, nuestra precariedad. Este asentamiento, por suerte, ya no existe, era el más antiguo de Montevideo, fue realojado a 300 familias, y hoy ahí, lástima no traje una foto, hay un parque que se llama Parque Andalucía, porque casualmente lo hicimos con la cooperación de la Junta de Andalucía, que también me tocó llevar durante muchos años. O sea, yo durante más o menos 20 años llevé la intendencia, la cooperación de la Junta de Andalucía en lo que tenía que ver con rehabilitación de vivienda, y por eso muchas de las cosas que voy a hablar en realidad acá son de ida y vuelta, porque hemos aprendido y hoy de alguna manera venimos a contar. Bueno, estas imágenes, como les digo, de pobreza dura, pobreza estructural, y ese tipo de paisajes todavía se ven en Montevideo. También se ven en una ciudad moderna. Esta es la costa de la que les hablaba, el lugar, digamos, por excelencia, edificaciones nuevas, todo el tiempo se está construyendo, la costa es el lugar más apetecible para la inversión privada. Un paréntesis, acá ayer comentaban que la vivienda social básicamente es de producción privada en España. En Uruguay siempre fue de producción pública, con el déficit que siempre fue para los sectores más carenciados, con lo cual siempre hay un sector medio que queda olvidado. Por eso las cooperativas ahí tienen un rol fundamental. Hace relativamente poco se dictó una ley, la Ley de Vivienda de Interés Social, que exonera de impuestos al inversor
no ha sido útil en el sentido de que no hay un control del precio, con lo cual inmediatamente esa vivienda es un objeto de intercambio económico, comercial, pero sí ha logrado por lo menos que se invirtiera en otras zonas de Montevideo que estaban degradadas y no solamente en la costa, que es lo único que les interesa a los inversores. Bueno, y la contracara entonces de aquella periferia degradada, de esa periferia pobre estructural, es esta es la Ciudad Vieja en el 90. Nosotros desde el año 90 más o menos empezamos a trabajar en forma sostenida en recuperar las áreas centrales de Montevideo, la Ciudad Vieja en particular, y otros barrios aledaños, Barrio Sur, Barrio Goes. Esto lo muestro, ahora todo esto son cooperativas de vivienda, lo vamos a ver más adelante. Bueno, parte digamos, de lo que es el paseo. Estrategias de rehabilitación. Bueno, nosotros de alguna manera tenemos como, no quiere ser un checklist, pero bueno, distintas acciones que de mayor a menor, digamos, bueno, los planes especiales zonales, los programas de desarrollo local, la rehabilitación edilicia integral y la ligera, del espacio público, acuerdos interinstitucionales, cooperación internacional, aspectos normativos y financiación. Pero yo solamente hoy me voy a centrar a pedido de Gaia del punto 3 y del 4 para poder hablar un poco más del tema de las cooperativas. Bueno, estos son, como dijimos acá, las cooperativas tienen en el Uruguay una trayectoria muy larga, muy afianzada. Se ha avanzado mucho, hay muchas experiencias muy diversas y muy complementarias, pero siempre se había hecho en nueva planta. Hasta el 90 no se había hecho ninguna experiencia cooperativa en áreas centrales recuperando patrimonio. Ese fue, digamos, un poco la gracia de todo esto. Entonces, nosotros dijimos, la política de vivienda la lleva el Estado, no la llevan los ayuntamientos, la Intendencia en este caso. Nosotros sí tenemos, obviamente, potestades o competencias en el tema del ordenamiento del territorio, dónde se construye, dónde no, pero no es competencia la vivienda nuestra. Entonces dijimos, vamos a hacer 3 experiencias piloto en 3 áreas muy centrales, con financiación nuestra, o sea, fue un gran esfuerzo, para poder demostrarle al Ministerio de Vivienda que se puede, que este sistema que funciona bien, también puede ser útil para recuperar el patrimonio. Entonces, hicimos, 3 experiencias que fueron una en Ciudad Vieja, otra en el Barrio Sur y otra en el Barrio Goes. Esto es una imagen que nos encanta mostrar porque, entre otras cosas, tuvo efectos que no esperábamos. La recuperación del material de una vivienda a reciclar por parte de la ayuda mutua y autogestionaria fue infinitamente mayor, más sensible, más sutil que cualquier empresa que viene que se carga con todo y, en fin. Entonces, antes de entrar a ver los ejemplos, esto ayer alguien preguntaba, ¿qué es una cooperativa? ¿No? Acá por lo menos. Bueno, para nosotros una cooperativa es esto que dice acá, sí, es un grupo de familias con personería jurídica que se organiza para construir y administrar sus viviendas, las que son propiedad de la cooperativa y cada una usa en tanto que es socio de la misma. Existen 2 formas, de ahorro previo y de ayuda mutua. ¿Y cuál es el rol de los socios? Es el destinatario, o sea, es el cliente, pero también es el administrador, también es el propietario y también es el trabajador. Como decíamos, hay 2 clases de cooperativas, la de ahorro previo y la de ayuda mutua. Ambas tienen que garantizar un 15% de aporte. Unas lo hacen con ahorro y otros lo hacen con mano de obra. O sea, estamos hablando de sectores de franjas distintas de ingresos. ¿Y qué cubre un préstamo para una cooperativa? Cubre la tierra, cubre a los técnicos, esto es todo por ley, ¿no? O sea, el préstamo paga la tierra, paga el Instituto de Asistencia Técnica, que también está legislado, que tiene que tener por lo menos un arquitecto, un asistente social y un escribano, y por supuesto que cubre el proyecto. Pero acá voy a mezclar dos programas que la Intendencia desde el 90 desarrolló. Una era esto, es decir, bueno, se puede en áreas centrales, pero ¿cuál era el primer cuello de botella? ¿Cuál era la primera dificultad para que esos grupos accedan al préstamo? La tierra, porque ya sabemos que la tierra es cara y nosotros la apuesta no es como acá a un ahorro previo tan grande, sino que es básicamente un préstamo que después se repaga, como dijimos, solo un 15% de ahorro previo o de ayuda mutua. Entonces la Intendencia creó una cosa que se llama la cartera de tierras, que vendría a ser vuestro banco, ¿cómo le llaman ustedes? El stock.
banco de tierras o stock de viviendas, porque también es de tierras y de viviendas, donde o bien porque compramos, licitamos en el mercado y compramos viviendas, o bien tierras que la Intendencia tenía de distintos proyectos urbanísticos que nunca progresaron y que quedaron expropiaciones en propiedad nuestra, etcétera. O sea, empezamos a hacer toda una búsqueda de qué teníamos. Entonces eso se le entrega a una cooperativa, ¿no? Se pide autorización a la Junta Departamental, que es el legislativo, ¿no? Se autoriza la venta a un precio X, que siempre es el precio de mercado. Con eso, la cooperativa custodia. Nosotros tenemos un problema serio de invasiones de tierras, ¿no? De estos asentamientos, con lo cual también ahí resolvíamos un tema en el intermedio, que ellos custodiaban la tierra hasta que efectivamente se hacían con la tierra. Hacen su proyecto, lo presentan al ministerio, cuando obtienen el préstamo le pagan a la Intendencia. Entonces, con el dinero ¿no? con quien tiene que financiar la obra. Entonces, con ese dinero que la Intendencia cobra por esa tierra vendida, compra otra tierra y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue juntar dos líneas de acción, la cartera de tierras por un lado y, en este caso en particular, el primero fue hacer esas experiencias iniciales para ver que también se podía hacer en rehabilitación urbana. Yo les voy a mostrar algunas acciones. Esta, por ejemplo, era un viejo corralón donde se expendían carnes y leches en la época, no sé, 30, 40. Esto lo financió 100% la Junta de Andalucía. Con la Junta de Andalucía también hicimos viviendas, hicimos experiencias de cooperativa, en esta misma lógica de rehabilitación urbana, que fueron contemporáneas con estas otras que estábamos empezando a hacer nosotros. Estas son algunas experiencias en Barrio Sur, también financiadas por la Junta de Andalucía, y esta es una de las experiencias pilotos que le decía. Esto era una vivienda, bueno, cuando diseñamos las experiencias pilotos quisimos ser cuidadosos, tratar de no ponernos demasiados problemas, y en particular tuvimos muchas dudas de encararlo porque era una finca ocupada con un sector de la población bastante vulnerable, digamos, tenía un sótano cubierto de basura, en fin, dudamos mucho, la gente del barrio defendió mucho que fuera esta la experiencia, y bueno, finalmente fue una experiencia exitosa que hoy en este barrio se está desarrollando toda una intervención muy interesante porque a su vez la Intendencia era dueña de 3 manzanas. Entonces, todas esas manzanas se pasaron a la cartera de tierras y hoy se están construyendo viviendas en un área muy próxima al centro que estaba absolutamente degradada, con un mercado, que es ese anaranjado que aparece ahí, que también se recuperó hace poco, y en fin, hoy esta zona se ha densificado básicamente con programas de cooperativas, excepto la amarilla, que es una promoción público-privada, una vieja fábrica abandonada, digamos, que también hoy se está recuperando para vivienda en un sistema más de vivienda, digamos, individual. Este fue el otro ejemplo, Pretil quiere decir Palermo recicla, trabaja y lucha, porque en realidad el tema de las cooperativas, como decíamos ayer, trasciende un poco el tema de la vivienda ideológicamente hablando, ¿no? O sea, es una forma de acceso a la vivienda, pero también es una forma de concepción de vida. Esto es en Ciudad Vieja, esta fue Covicivi 1, ahí están los resultados, fueron 34 viviendas más o menos. Esta es Mujefa. Mujefa fue una experiencia sumamente interesante. Mujefa quiere decir mujeres jefas de hogar. Eran 12 mujeres. Justo ayer alguien hablaba de una casa de 3 patios. Esto es una casa de 3 patios espectacular. Eran 12 mujeres jefas de hogar que vivían en la Ciudad Vieja en pensiones y que tenían a sus hijos, bueno, en hogares, digamos, del INAU. Y bueno, y a través de esta modalidad pudieron ellas permanecer en la Ciudad Vieja. Estas familias, esto se hizo en el 95, 96, ya tiene 20 años esta cooperativa, y están las 12 mujeres viviendo ahí con sus hijos, que ya obviamente son grandes. Esta es Covicivi 2, otra con intervención en una edificación de alto valor patrimonial. Nosotros en la Ciudad Vieja tenemos todos los edificios catalogados del 0 al 4, el 4 es el de mayor valor patrimonial, el 0, bueno, obviamente hasta casi se estimula su sustitución, en el entendido que el patrimonio no es lo viejo, sino que el patrimonio es calidad, o sea, lo viejo de calidad heredado, y por lo tanto incorporar calidad contemporánea es una forma de heredar patrimonio a las futuras generaciones. Bueno, estos son algunas de las experiencias. Y como les decía, también, bueno, esto es un mapeo más o menos de todas las cooperativas que hicimos en Ciudad Vieja por este sistema, algunas, como les dije, financiadas por nosotros, pero efectivamente después, bueno, esto es una imagen de la península de Ciudad Vieja,
Efectivamente, nosotros compramos en una licitación una cantidad de viviendas. Esto fue la foto que hoy les dije, esto después se transformó en cooperativas. O sea, lo que sí se logró finalmente fue que el Ministerio abriera la línea de crédito y hoy las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, por reciclaje, tienen su línea de crédito específica. Esto hablábamos con Gaia el otro día, el mínimo por ley, cuando eran en planta nueva y en general en terrenos más grandes, es de 10 unidades, o sea, tiene una lógica de un grupo organizado que tiene sus comisiones fiscales, sus directivas, etcétera. En reciclaje ese número casi que hacía inviable el desarrollo porque era muy difícil conseguir viviendas, ahora muy pocas las que... Entonces lo bajamos a 6, logramos desde la Intendencia modificar la ley en el Parlamento y bajó a 6. Y bueno, y entonces eso nos habilitó a que una cantidad importante del stock construido era hábil para, digamos, para este tipo de intervenciones. Bueno, esta es la primera que se hizo con tierra comprada por la Intendencia y financiada por el Ministerio de Vivienda. Esta es una que es de planta nueva también, o sea, no es un reciclaje, pero es en plena Ciudad Vieja, en un terreno baldío, al lado del Teatro Solís, que es uno de los emblemas de nuestra ciudad. Bueno, y junto con esto, como les decía hoy, también lo que hicimos fue aprovechar y recuperar viejas estructuras edilicias o viejos... Esto, por ejemplo, es un galpón donde salían los camiones que recogían la basura, que había quedado instalado en el centro de la ciudad, con una, digamos, bueno, ya no tenía sentido que eso sucediera ahí. Hicimos un fraccionamiento, que es esto que estamos viendo acá, y hoy este barrio está, bueno, esto es el barrio sur, es un barrio próximo al barrio de los negros en Montevideo. Siempre fue un barrio, digamos, pobre, pero un barrio con mucha impronta, con mucha fuerza, imagen, identidad cultural. Y hoy es un barrio que se está densificando en forma intensa, todo con programas de cooperativas. Esta es una vivienda que teníamos en la Ciudad Vieja. Claro, entonces después de haber hecho todas estas experiencias empezamos a identificar cada propiedad y a trabajar. Esta, por ejemplo, una propiedad ocupada hace muchos años por unas pocas familias. Ahí hicimos nosotros algo que no nos convence demasiado, pero que lo intentamos y no salió mal, que fue nosotros alentar a ese grupo de familias a que se transformara en cooperativas. Eso lo hablábamos ayer también. Entendemos que tiene que ser una cosa muy de autogestión y muy de voluntad propia. A veces lo intentamos, si sale, sale, si no sale, bueno, que se den la forma de organización que a ellos les parezca mejor. En algunos casos sí nos ha salido, como en los casos que comentaba anteriormente, de reciclajes con la Junta de Andalucía. Este es un edificio también de alto valor patrimonial, un Art Deco, que estaba en ruinas. La Intendencia lo expropió. También fue una experiencia más reciente y fue todo a costo nuestro. La Intendencia lo expropió y lo recicló para una cooperativa de ahorro previo. Bueno, o sea, esto de mezclar patrimonio, ciudad, programas sociales de vivienda y recuperar digamos, y generar sinergia y generar círculos virtuosos en estas áreas. Bueno, creo que más o menos tienen un pantallazo de cómo son, no sé, después en todo caso si quedan algunas dudas, cómo funciona el tema. Y el otro tema que me había pedido Gaia que hablara de la rehabilitación edilicia ligera, que nosotros, esto fue un programa que lo hicimos en principio con la Junta de Andalucía, lo financiado 100%, y a imagen y semejanza no. Eran estos préstamos de ayudas a la rehabilitación, donde también acá se partía de un ahorro previo importante, la familia ponía un 50% de la obra y luego a fondo perdido la Junta de Andalucía otorgaba el otro 50%. Nosotros diseñamos un programa, digamos, para la población a la que le queríamos llegar. Eso es otra cosa que claramente siempre, o por lo menos es un error que cometemos muchas veces, de diseñar instrumentos que no llegan a quienes queremos, sino que, bueno, en fin, no resuelven los problemas buscados a atacar. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un programa que son unos pequeños préstamos que $3.000, o sea, menos de 3.000 euros, no sé cómo está, para hacer pequeñas obras de recuperación. Acá a nosotros lo que nos preocupa muchísimo es lo que decía hoy. La ciudad no crece en población, pero sí crece en su mancha urbana, la ciudad se vacía. Para nosotros es fundamental que la gente vuelva a vivir al centro,
por eso los programas estos de cooperativas, pero es fundamental que no se vaya también, porque están estas cosas de un stock viejo, con dificultades de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nada, empezamos por el barrio sur, que era el barrio este que yo mostraba anteriormente, y bueno, y lo fuimos extendiendo a otros barrios justamente donde hay un stock edilicio de cierto valor, de cierta vejez, digamos, y que necesitan ayudas, digamos, justamente para ese mantenimiento. Azoteas, mejoras de los baños, alguna ampliación de vivienda. Y después, bueno, y ese préstamo conllevaba también un subsidio para recuperar la fachada, o sea, como de alguna manera este préstamos blandos, sin intereses, que damos a 5 años, o sea, es una cosa muy asequible, cómo esto de alguna manera se vuelca a la ciudad. Entonces, bueno, había un subsidio para recuperar la fachada. Y después, a su vez, en la medida que este programa fue muy exitoso, lo empezamos a llevar a otros barrios que no tenían de repente la problemática tanto de una casas, digamos, muy viejas y en mal estado, sino que, por ejemplo, eran barrios donde Montevideo es una ciudad que está prácticamente saneada toda, 90 y pico, pero no todo el mundo está conectado al saneamiento, porque conectarse al saneamiento en ciertos barrios carentes, bueno, es un costo, hay que cambiar toda la estructura, o sea, siempre entrar a la legalidad de alguna manera, no es que sean ilegales los pozos negros, pero digamos, entrar a la legalidad tiene un costo. Entonces, bueno, ese subsidio, esos préstamos iban justamente pensados para facilitar esa conexión al saneamiento. Y bueno, y ahí lo que fuimos haciendo fue de alguna manera ir adaptando este esquema y esta herramienta que era, ¿esto se trancó? Que son estos pequeños préstamos en función de las características de cada barrio. Ahí había uno que me gustaba porque decía, un afiche que decía 5º y último llamado, y después al siguiente decía 6º llamado. Esto habla también de que hay que ser flexible a veces cuando las cosas dan resultado y no autoimponerse uno mismo porque dijo que era el último y que punto, ¿no? Cómo ir adaptando las herramientas a las realidades y a la demanda, ¿no? Porque nosotros hacemos difusión, etcétera, etcétera, pero bueno, después depende mucho de la demanda concreta que se tenga en estos problemas. Bueno, ahí hay las imágenes de Gardel, barrios históricos, no tan céntricos, pero con un valor y con mucha identidad. El azul fue el primer afiche. Bueno, ahí hay unas fotos de las pequeñas obras que se hacen, que son obras que justamente lo que hacen es lograr ese mantenimiento de stock para que la gente pueda vivir confortablemente y no tener que, digamos que, bueno, esto de la gentrificación, ¿no? O sea, no puedo mantener mi vivienda, entonces la vendo a un sector de mayor población, etcétera, etcétera. Y bueno, esto de alguna manera, una cosa que quería decir también, que me olvidé hablando de las cooperativas, el tema de la propiedad colectiva, además de alguna manera regular el suelo, porque regula un poco el valor del suelo, esto no se puede vender. Un poco, a diferencia de lo que hablábamos ayer, es que la cooperativa es propietaria de la tierra, no es propietaria de la tierra, es propietaria de todo, pero la cooperativa es una propiedad colectiva. Cuando alguien quiere salir, tiene que vender su cuota aparte, que es la cooperativa quien se lo paga, y a su vez, quien entra paga ese mismo monto. Pero además, yo creo que también coopera y contribuye en este tema de la gentrificación. Montevideo, por ejemplo, no ha sufrido un proceso de gentrificación. Los centros históricos latinoamericanos, más bien lo que han sufrido es un proceso de sucesión que es la inversa. Los centros históricos se sustituye la población residente por población de menor poder adquisitivo y comercio de menor valor. Eso, bueno, es un mexicano, Ignacio Kunz, que lo define así, o sea, es el inverso de la gentrificación, ¿no? La sucesión. Montevideo, en realidad, además de todo, y todo esto está asociado al valor de la tierra, ¿no? Y Montevideo, ni sucesión ni gentrificación, más bien lo que sufrió fue un proceso de declinación, que es cuando se vacía, cuando pierde población, pero no hay sustitución. Pero tampoco se ha desvalorizado mucho la Ciudad Vieja, o sea, sigue siendo un barrio relativamente caro para vivir. O sea, no sé si se entiende digamos, la dicotomía y el fenómeno urbano que finalmente se procesa. Entonces, las cooperativas de alguna manera, ayudan
controlar o a regular el valor de la tierra, además de fijar ciertos sectores que nosotros queremos fijar o que vuelvan a la Ciudad Vieja. Nosotros, hay una frase que dice el Plan de Ciudad Vieja, que la verdad que parece un eslogan, pero no lo es, que nosotros queremos que la Ciudad Vieja sea policlasista y polifuncional. O sea, el casco histórico, la Ciudad Vieja en su momento fue toda la ciudad y ahí funcionaba todo, todas las actividades y todas las clases sociales vivían ahí. Bueno, nosotros lo que queremos justamente es esa diversidad, esta cosa que ayer se hablaba acá, creo que es Jesús Leal, el tema de romper con esta fragmentación socioterritorial que tienen todas las ciudades, que históricamente han tenido las ciudades, porque basta ver la evolución de todas las ciudades para ver que claramente dónde se iban instalando cada sector de la población, pero bueno, cómo lograr de alguna manera esa mixtura en las áreas centrales. Y bueno, y yo voy dejando por acá, o sea, simplemente esta cosa de que la rehabilitación urbana tiene este valor, o sea, aprovecha la ciudad, vuelve a la ciudad, recupera la ciudad, y bueno, y estar atentos siempre a los programas, a su resultado, a cómo los vamos de alguna manera reelaborando y redireccionando en función de los éxitos y los fallos que vaya teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Efectivamente, tiene tu conferencia y tu comunicación tiene mucho que ver con lo que se planteó ayer en el taller 7, ¿no? en esa propuesta que esta ciudad de Córdoba está pues, intentando manejar, que del fondo no deja de ser, digamos, aplicar lo que es la cooperativa entendida como cogestión, ¿no? entre la administración y, aunque sea en sentido financiero, ¿no? Aunque luego las cooperativas sean realmente las propietarias en ese caso, cosa que puede darse perfectamente aquí también, ¿no? Y a mí me parece además sumamente interesante el microcrédito. También esta ciudad está intentando abrir ese camino de microcrédito retornable para rehabilitación de vivienda y eso me parece absolutamente interesante, no solo por la escasez de economía que tiene actualmente la administración pública, sino también por una vez más corresponsabilidad, ¿no? entre la administración y, obvio, estaba hablando de aquellos sectores sociales que tienen una mínima capacidad, ¿no? Bueno, pues si os parece pasamos a la siguiente, ya que en el programa tenemos previsto luego al final hacer tener aquí una mesa redonda, ¿no? Con los tres conferenciantes. Me voy para allá si puedo. Sí, así puedo. Comunicación de servicio, María Luisa, te está buscando Íñigo. Ya que os veo desde esta atalaya. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente intervención, que bueno, pues va abriendo siempre con el enfoque y el marco de la rehabilitación, pues abre, digamos, el tema, bueno, digamos, de la escasez de la fuente de financiación que tiene la administración pública, pero también pues las herramientas que la propia sociedad civil puede armar hacia la regeneración urbana. Pero también, bueno, pues el hecho de que solo hace 2 semanas se celebró en Quito Hábitat 3, que como posiblemente muchos de vosotros sabéis, es aquel encuentro, aquel certamen que se celebra cada 20 años, no sabemos si este es el último, tú ya nos lo contarás, y que intenta reflexionar sobre el derecho a vivienda, pero en concreto, pues en este año en concreto, quizá más aún que en otros años, se ha centrado mucho sobre el derecho a la ciudad. Y ahora entonces volvemos otra vez al hecho de que este foro se llama Foro de Vivienda y de Ciudad, porque creemos que son dos temas inscindibles. Quizá el problema de la política de vivienda haya sido en muchos casos su visión como de política sectorial, pues ahora tenemos que intentar no caer en esa trampa. Isabela Velázquez, arquitecta urbanista, forma parte del grupo G21, que es un grupo pues policéntrico, polifuncional y poliédrico. Eso a mí me gusta mucho. Polifuncional.
que se ocupa pues, de urbanismo sostenible, entendido en su globalidad, desde la regeneración urbana a la rehabilitación, a la movilidad, al espacio público, y tiene cierta experiencia en gestión de fondos europeos y en redes de ciudades, no solo españolas, eso pues también de todo tipo. Es miembro del comité de dirección de la web Ciudades para un futuro más sostenible, ha sido experta y asesora de diferentes administraciones públicas y no solo sobre tema de regeneración urbana. Trabaja mucho en tema de género y urbanismo, por lo tanto nos parecía importante también esos mecanismos. Bueno, y ha gestionado con G21 y en el marco de varias colaboraciones institucionales muchísimos y múltiples proyectos y programas de condivisión de buenas prácticas en tema de regeneración urbana. Pues yo te agradezco mucho de estar aquí con nosotros y bueno, pues nos hablará pues tanto de la financiación en términos de inversión, pero también de aquella experiencia que se acaba de celebrar en Quito. Bueno, muchas gracias Gaia, muchas gracias Vincosa y gracias Jacinta por invitarme a estar en este debate. La verdad es que insististe sí que viniera ayer y ayer fue muy interesante los dos talleres en los que estuve, así que verdaderamente es difícil crear un espacio de debate así vivo, pero creo que en este caso se está funcionando, así que muchas gracias por permitirme participar en ello. Yo quería contaros un poco, efectivamente, cuando hablé con Gaia para ver de qué podía hablar, me dijo, no, habla de financiación europea y tal. La verdad es que financiación, la cosa está muy difícil y no le dije es que no hay apenas, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, como estaba en Quito, me dijo, bueno, pues explícanos un poco las conclusiones del tema de la nueva agenda urbana, que al fin y al cabo es nuestro marco de aquí en adelante para los próximos años, y no te olvides de incluir algo sobre posible financiación. Y bueno, es lo que he tratado de hacer, a ver si os parece interesante, ¿no? La verdad, yo he estado bastante implicada en los procesos para definir la agenda urbana. Estuve muy implicada para definir los procesos de la agenda urbana de hace 20 años, la de Estambul, ¿no? Y ahora recuperé un poco este tema para este debate sobre la agenda urbana de Quito. La verdad es que es un tema que hay mucha información en la web para los que incluso a lo mejor hay gente aquí que también ha estado por allí, que puede aportar también otras visiones complementarias, y hay bastante información en la web. He intentado resumir un poco las cosas que son menos accesibles en la web para que pienso que son los que pueden ser de vuestro interés, ¿no? Lo cierto es que pensando un poco desde el punto de vista de vivienda y ciudad, como es el tema de estas jornadas, casi como que la vivienda ha ido perdiendo fuerza dentro del proceso de la nueva agenda urbana. Como decía Gaia, en la agenda de Quito el tema crucial es la ciudad. La vivienda queda un poquito desdibujada. En el primer hábitat, que fue el de Vancouver, de 1976, toda la fuerza, digamos, del Congreso estaba en el alojamiento, era un tema de hábitat y alojamiento claramente, ¿no? En el hábitat 2, en Estambul, eso permanecía, hubo una lucha bastante importante para incluir el derecho a la vivienda dentro de las conclusiones de la agenda urbana, que no se ganó, o sea que en aquella agenda, en aquella situación, se debatió a lo largo del encuentro que hubo en Estambul y la agenda se aprobó al final in extremis, y los temas de vivienda de derecho a la vivienda no lograron entrar, aunque la verdad es que fue Holanda y la Unión Europea quienes lo apoyaron enormemente, ¿no? En este caso ha pasado un poco lo mismo, pero con relación a la ciudad, ¿no? Y es que el tema de derecho a la ciudad iba con fuerza a lo largo de la preparación, pero a esto pensar que es una carta que firman pues del orden de 200, del 54,5% de los países, ¿no? Y si queréis ver un poco por dónde han ido las discusiones, solamente hay que ver los documentos borradores. El documento borrador
de Nueva York, que fue en septiembre del 2016, fue yo creo que un poco el que logró como la mayor ambición con respecto a estos temas de derecho a la ciudad, y luego con la firma final, pues claro, la negociación lo que se llega es a un documento un poco más plano, ¿no? Pero sobre todo centrado en los temas de derecho a la ciudad. Se consolidó en Estambul. La verdad es que fue interesante porque, desde mi punto de vista, se consolidaron temas como la gobernanza y la gestión del medio ambiente, o sea, la ciudad como ecosistema, el tema de urbanismo sostenible, incorporando criterios ambientales, se corroboró en la agenda urbana de Estambul de hace 20 años con mucha fuerza. Fue un tema emergente y un tema bastante nuevo. En esta nueva agenda urbana todavía se ha avanzado más, pero sin embargo temas, por ejemplo, como la perspectiva de género, generación, o sea, el hecho de poner un poco a las personas por delante en el urbanismo ha sido, yo creo, uno de los aspectos que en esta nueva agenda urbana sí que ha surgido con fuerza. En Estambul, yo me acuerdo, lo recuerdo, y por ejemplo Jordi Borja, que estuvo muy presente en esta negociación de la agenda urbana y sobre todo en la organización de los eventos alternativos a los eventos oficiales de Nueva Agenda Urbana, pues recordaba, y yo también me acuerdo perfectamente, que hubo, por ejemplo, en los temas de género, hubo una barrera que fue Vaticano con países islamistas, ¿no? Que montaron una especie de frente y no dejaron pasar nada relacionado con igualdad de género en la agenda urbana final. Aquí, en este caso, bueno, este es uno de los temas que sí que se ha avanzado. La evaluación de los avances en vivienda, porque he intentado centrarme en los temas más específicamente de vivienda desde Hábitat 2, que han sido 20 años, por parte de Naciones Unidas es una evaluación positiva, pero bueno, es positiva débil desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo que se comenta es que han mejorado el seguimiento de las necesidades de vivienda, sobre todo en lo que se refiere a asentamientos informales o asentamientos irregulares, sobre todo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque la verdad es que la agenda ni marca metas ni marca instrumentos, o sea, no deja de ser una especie de carta de deseos firmada por muchos países, pero no tiene una hoja de ruta. Ahora se está intentando definir, pero tiene una hoja de ruta clara, mientras que yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible sí que desde el principio tienen una hoja de ruta más clara. Se parte del reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada por parte de 100 países, entre los cuales imagino que nosotros somos de los pioneros, porque nuestra Constitución es uno de los temas que deja clara, pero que tampoco nos ha servido para mucho luego a la hora de conseguir que exista esa vivienda adecuada de forma más o menos universal, ¿no? Se fortalece el papel local en provisión de vivienda. Yo creo que ayer en los talleres lo vimos, que es un tema que se está tomando de forma clara por los ayuntamientos. Se corrobora que ha habido una disminución del papel estatal en provisión de vivienda, lo cual deja los sectores pobres y vulnerables en situación de abandono, que esto es algo que en nuestro caso, en el diagnóstico, en el caso español, es clarísimo, pero parece ser que no ha sido solamente en el caso español, sino que es más general, ¿no? Y se considera que ha habido los objetivos de mejora de barrios marginales relacionados con ese control que se hacía al principio han sido positivos, aunque poco ambiciosos, con unos 227 millones de personas que mejoran su situación, pero teniendo en cuenta que la mayor parte ha sido en India y China solamente. O sea que son, bueno, unos resultados un poco agridulces, ¿no? La verdad es que yo creo que como la nueva agenda urbana lo que nos sirve es como marco para un poco intentar encajar nuestras políticas y nuestras ambiciones locales, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar nunca el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que es una hoja de ruta hasta el 2030 y que sí que tiene una mayor cuantificación y que además un poco ayer, entre las conclusiones de los talleres en los que estuve, decíamos es que, por ejemplo, en temas de regeneración o de rehabilitación urbana, o lo unimos con políticas sociales más amplias o no llegamos a ninguna parte. Entonces, esta priorización de los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual el objetivo de ciudades sostenibles, de comunidades sostenibles, está solamente el número 11
Pero, por ejemplo, tenemos el objetivo de salud, que está tan relacionado con unas buenas condiciones de habitabilidad, está el número 3, yo creo que es una buena referencia que no debemos olvidar. Y que, o sea, que yo creo que las conclusiones del COP21 de París o Marrakech, esperemos, las de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible son un poco como la trenza en la cual nos podemos apoyar para plantear temas, digamos, enmarcados en estos acuerdos internacionales, ¿no? En los objetivos en los ODS sí que aparecía claramente una instancia a los países miembros a asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales, con una meta de mejora de 100 millones de residentes en barrios informales para 2020. Es decir, bueno, a mí me parece que lo ideal sería que de esta nueva agenda urbana, que todavía es un poco una carta a los Reyes Magos, consiguiéramos hacer algo como esto que plantea los ODS, ¿no? De más claro, con objetivos, con metas y con instrumentos, ¿no? Bueno, la preparación de esta nueva agenda urbana, ya os digo, pues lleva bastante tiempo, integra mucha gente, pero si veis ahí en la esquina superior derecha que pone el Zero Draft Document, este era el documento, digamos, hay una curva un poco de Gauss, ¿no? Este era el documento, yo creo que más ambicioso, y luego, bueno, la nueva agenda urbana ha sido un poquito menos, ¿no? Entre ellos se han ido haciendo actividades en todas partes, por ejemplo en Barcelona, que ha tenido, bueno, a lo mejor nos cuenta Oriol luego un poco su participación, ¿no? Donde en cada PrepCon, en cada reunión preparatoria, se van definiendo objetivos, ¿no? Por ejemplo, que se hizo en Barcelona, que ya habla de viviendas adecuadas, abordables y sostenibles, junto con el derecho a un barrio diverso y bien localizado, ¿no? Bueno, yo creo que son aportaciones interesantes. Dentro de este proceso de creación de la agenda se hizo una especie de diagnóstico global de la situación de las ciudades. A mí el diagnóstico me parece un poco flojo, tal y como lo planteaban, porque la verdad es que yo creo que hacer un diagnóstico de la situación de las ciudades a nivel universal, digamos, es una tarea como un poco, vamos, difícil, no, como imposible, ¿no? Pero, pues, entre los temas que más importancia se le daba era el tema de la pérdida de la calle, la pérdida de la escala, de la distancia, homogeneidad del modelo, una crítica a los centros comerciales, las urbanizaciones cerradas. Como veis, efectivamente todo lo que pone, todo lo que sale está bien, pero tampoco es un análisis, digamos, fino o, digamos, integral de lo que se está haciendo, ¿no? A mí me parece que, bueno, sobre todo los temas así un poco como de crítica general son interesantes, pero bueno, no termina de ser un análisis especialmente fino, ¿no? En relación al futuro, claro, los temas que plantea son todavía incluso más un poco indefinidos, ¿no? Porque, bueno, pues planear a medio o largo plazo, según escalas, con fases, con integración social, con una densidad adecuada, mejorar la conectividad, energía sostenible, descarbonización, resiliencia urbana. Como veis, son también como planteamientos, digamos, no muy definidos, pero bueno, pueden servir de base para luego poder aterrizar y concretar más, ¿no? Yo creo que uno de los temas que sí que se dirimió y se debatió con bastante importancia es el tema de la calidad de los espacios públicos, ¿no?
Este es un tema que, con relación a, por ejemplo, a todos estos asentamientos informales y asentamientos irregulares, es fundamental, porque es que estos asentamientos realmente son aglomeraciones de viviendas en muy malas condiciones, pero no tienen prácticamente espacio público, y es un elemento de mejora abordable por casi todos los países y por casi todas las ciudades, porque el espacio público, como ayer decíamos, en el fondo es donde se puede y donde se debe intervenir, o sea, donde las ciudades tienen la obligación de intervenir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido como que se ha corroborado esta importancia del espacio público y un poco los principios del urbanismo sostenible, de densidad, usos mixtos, movilidad sostenible, prioridad a modos activos y no prioridad a modos motorizados. O sea, bueno, yo creo que es una... esto sí que pueden ser como unos puntos para desarrollar una hoja de ruta que ya prácticamente tenemos asumida, ¿no? Más interesante me parece, como menos asumido, el tema este de poner a las personas por delante, ¿no? De estructuras sociales mixtas, integración social, aceptación de los migrantes, diversidad social, que yo creo que bueno, pues que en algunos lugares sí que está aceptado, pero no está tan integrado, digamos, en las formas de hacer urbanismo, ¿no? Claro, el problema respecto de la regeneración, a mí de alguna manera me decepcionó que no fuera un tema tan crucial dentro de los planteamientos de la nueva agenda urbana como lo estamos desarrollando, digamos, en nuestro entorno, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, digamos, los datos de crecimiento y de no crecimiento son tan diferentes. La verdad es que la presión urbana en todos los países no desarrollados es tan intensa que bueno, que parece lógico que la nueva agenda urbana pues recupere un poco estos temas de cómo gestionar el crecimiento. De hecho, uno de los temas controvertidos que hubo era un poco la aceptación de ese crecimiento previsto intenso, o sea, decir, bueno, hay 800 millones de personas ahora viviendo mal alojados o viviendo en lugares inadecuados, hay otros 1.200 personas que van a crecer en los próximos años, luego tenemos un reto de hacer frente a una urbanización intensísima en los próximos años. Luego cambia un poco este punto de vista desde nuestra visión un poco de mejorar, regenerar, rehabilitar las ciudades a preparar las ciudades para el crecimiento. La verdad es que porque los datos eran que en el norte casi la mitad de las ciudades están disminuyendo, pero hay otra mitad que crece, y nosotros ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en un proyecto europeo con Estocolmo y con Múnich, que en principio lo habíamos planteado, es un proyecto de movilidad sostenible en periferias, lo habíamos planteado como un proyecto de regeneración, o sea, de redistribución del espacio público y tal, pero desde un punto de vista de regeneración, y sin embargo nuestros socios nos dicen que tienen unas presiones de crecimiento tremendas y han modificado directamente el proyecto, y lo que están preparando son nuevos barrios según estos patrones de otra movilidad en periferias, pero no hemos tenido que cambiar directamente el proyecto porque sus necesidades no eran estas, y sin embargo nosotros inicialmente pensábamos que podían estar más interesados en los temas de regeneración, ¿no? Entonces, las ciudades en países en vías de desarrollo están creciendo 10 veces más rápido que las de no desarrollo. Claro, son unos retos impresionantes, ¿no? Esto era un poco lo que os comentaba, ¿no? Que bueno, la vivienda, siendo uno de los últimos puntos o de los puntos no tan principales según se desarrolla la nueva agenda urbana, sin embargo sí que se considera un elemento esencial para el logro de la nueva agenda urbana, ¿no? El 70% de las ciudades de lo construido
son viviendas, ¿no? Entonces, es un tema fundamental, como decía un amigo de Valencia que estuvo en Madrid en unos encuentros y tal, que decía, la vivienda es el arroz de la paella, ¿no? Bueno, pues el arroz de las ciudades me parece una metáfora curiosa, ¿no? El arroz de las ciudades, evidentemente, es la vivienda, ¿no? Pero los retos estos de más de 2.000 millones en zonas urbanas y rurales en 2030 y 880 millones que ocupan viviendas inadecuadas, es un reto, ¿no? Esto, la propia agenda reconoce que, claro, abordar este tema requiere movilizar un capital tan importante que yo creo que es un poco... ayer estábamos discutiendo, por ejemplo, que en casi todos los proyectos urbanos o las cosas de ruta urbanas, lo que es se intenta intervenir en los barrios a través de medidas en el espacio público, renaturalizando, con medidas sociales, con muchas cosas, pero en vivienda siempre se interviene poco porque es que se necesita mucho dinero, ¿no? Entonces, nadie aborda este reto de poner dinero para la vivienda, salvo en temas muy determinados, como hemos visto estos días, ¿no? Como veis, este es un poco el esquema de la agenda, y Urban Housing, la vivienda urbana, pues está en el punto 20 de 22 informes realizados para preparación de la agenda urbana, y en la política 10 de 10, siempre se dice que en estas cosas que el orden no es determinante, pero bueno, sí que refleja un cierto estado de prioridad, ¿no? Los programas de vivienda, según la nueva agenda urbana, tendrían que reflejar, hablan de un marco integrado de vivienda. Yo creo que eso, imagino que ayer Jesús Leal lo explicaría, y seguramente más gente, ¿no? Que es que las políticas de vivienda muchas veces no han estado tan integradas en políticas de ciudad, sino que han sido un poco políticas para dar solución a unos déficits, pero no completamente integradas en políticas de ciudad. Vivienda inclusiva, asequible, adecuada, y luego el tema enorme de la mejora de los asientos informales. Estas son un poco las líneas con respecto a la vivienda específicamente que se proponen, ¿no? Con respecto a la ciudad, ya os digo, yo creo que uno de los mensajes clave, según yo pude percibir, era los gobiernos han de abordar el reto de esta urbanización casi universal del planeta. En las sesiones de Quito Resiste y de la Alternativa Quito, organizada por Flaxo, por las Universidades de Ciencias Sociales Sudamericanas, esto fue un tema un poco de controversia, ¿no? Porque parece que era como asumir ya directamente esta urbanización casi universal, con poco contrapeso de cómo repensar los territorios que tienen que dar soporte a esta organización universal y el mundo rural, incluyendo todos los temas de mundos indígenas, etcétera, todos estos temas, ¿no? Los conceptos claves para promover las ciudades es que sean compactas, inclusivas, participativas, resilientes, seguras y sostenibles. Como veis, el primer tema es un poco contra la metropolización o la dispersión que hablaba Patricia antes, ¿no? Intentar valorizar los espacios dentro del perímetro urbano, favorecer usos mixtos y públicos del suelo, intentar evitar la creación de suburbios y mejorar la calidad de vida de las ciudades, ¿no? Claro, el ejemplo era este promedio de 50% de área destinado a espacio público en ciudades exitosas, 35% del área de la ciudad destinada a calles y un 15% a otros usos públicos, pero el reto estaba en este otro tipo de tejidos que es difícil abordar desde este planteamiento, digamos, europocéntrico, ¿no? de espacio público. Y luego el tema bueno, aquí había del 33% de la población urbana residente en tugurios. Os pongo este gráfico que me parecía interesante, en cuanto que es un gráfico de densidades a lo largo del tiempo, y cómo las densidades excesivas se van reduciendo,
pero se va reduciendo la densidad prácticamente en todas las ciudades. Es decir, esta idea de densificación de la que tanto hablamos, de la que parece que estamos poniendo en marcha, pues lo cierto es que no conseguimos determinarlo. Esto era un poco para explicar este tema de redes, de relación con el territorio y tal, que no estaban. La apuesta por la calle sí que es un tema, yo creo, por la calle, por el espacio público, es un tema claro y que en ese sentido sí que es muy coherente con lo que yo creo que nosotros estamos haciendo aquí, sabiendo también que la relación entre las zonas suburbanas y el centro de la ciudad es muy diferente a lo largo del mundo. La ciudad inclusiva. Yo creo que este sí que es un tema que ha sido bastante novedoso y bastante interesante en esta sesión. Hubo muchas sesiones destinadas a avanzar, digamos, en esta justicia social relacionada con las generaciones, con las edades y con el derecho de todos los grupos a la ciudad, ¿no? Y yo creo que sí que va a ser, me dio la impresión, por lo que estuvimos viendo además de distintas instituciones, que sobre esto es algo sobre lo que se va a trabajar mucho en el futuro, cosa que me alegra profundamente, ¿no? Os pongo como ejemplo este esquema de Jan Gehl, ¿no? De decir que antes el proceso tradicional del planeamiento, que se hacía el edificio, las vías y luego la vida, y ahora parece que por fin intentamos poner la vida antes, luego el espacio y luego los edificios. Yo creo que este da un poco idea de muchas cosas que se dijeron tanto en la alternativa como en la oficial y que es un tema como interesante, ¿no? Entonces el tema de intentar incorporar temas de derechos humanos, de igualdad de género, de derechos de los jóvenes a todo lo que hagamos, yo creo que es importante. Bueno, otro tema que también es fundamental es el tema de la ciudad segura, que también está muy relacionado con la estigmatización de grupos sociales, con comunidades plurales, pero está también muy relacionado, claro, con la desigualdad, ¿no? Mientras haya estos niveles de desigualdad, pues la verdad es que yo creo que es un tema difícil. De todas maneras, parece que las cifras de gente viviendo en tugurios iban disminuyendo. Como veis, por lo que es la agenda es bastante farragosa, lo que es la agenda oficial, pero bueno, artículo a artículo se van definiendo como una especie de letanías o de ideas sobre lo que hay que hacer, ¿no? Como veis, por ejemplo, en esta, que es un poco sobre la ciudad, sobre cómo construir la ciudad, pues se dice, vamos a promover extensiones urbanas planificadas, zonas que se renuevan, que se regeneran, o sea, da un poco, es un poco una especie de menú, ¿no? Con todo lo que vamos a hacer, y además esto lo vamos a hacer de forma inclusiva, segura, intentando evitar la gentrificación, tal. O sea, en el fondo son un poco letanías, pero bueno, nos servirán para hacer nuestro trabajo, digamos, en el futuro como base, ¿no? El otro tema era ciudad participativa, que bueno, yo creo que lo tenemos claro casi todos. En este caso se hizo bastante hincapié como en métodos intentando introducir los Big Data y la forma de participar de forma aprovechando las nuevas tecnologías. Incluso había una propuesta sobre espacios públicos que se basaba en el uso del Minecraft, de uno de los videojuegos, pero bueno, lo que es la cooperación técnica, pues claro, se está haciendo en la parte del sur, ¿no? Yo creo que es interesante todo este tema de cómo vamos a conectar la forma de hacer urbanismo con derechos humanos, con perspectiva de género y de edad, con ciudades que envejecen, con integrar todos los temas, con los jóvenes. Y el último punto era la ciudad resiliente, que era la ciudad, una ciudad, bueno, pues capaz de resistir y recuperarse rápidamente de toda clase de riesgos, especialmente los relacionados con el cambio climático. Como veis, bueno, yo creo que la formulación es interesante, yo creo que nos va a servir
no aporta algo especialmente nuevo, sobre todo yo creo que desde nuestro punto de vista, a lo mejor para determinados países o para otras circunstancias, sí. En el caso nuestro, yo creo que únicamente prioriza o enfatiza alguno de los temas que ya habíamos desarrollado, ¿no? Y bueno, por hablar un poquito de financiación, o sea, evidentemente Naciones Unidas es un marco de referencia, no tiene financiación y menos que va a tener, me da la impresión, en los próximos años, pero sobre todo con relación a nosotros, ¿no? Porque no estamos no somos, digamos, países de Naciones Unidas, ¿no? En España, imagino que Jesús Leal lo comentaría a nivel estatal, lo comentaría ayer, pero si no hay una política clara de vivienda que tenga un plan, un programa, etcétera y tal, pues la financiación así para proyectos, yo entendía que era para proyectos un poco innovadores o como el tipo de los que están funcionando aquí, pues la verdad es que es difícil. Entonces, el tema en el que yo además tengo un poco más de experiencia es el tema de Europa, ¿no? Entonces, claro, en el tema de Europa lo que tenemos también otro marco complementario de Naciones Unidas, ¿no? Que es el marco de Europa 2020. El marco de Europa 2020 pues lo que dice es que tenemos que hacer un crecimiento inteligente, educación, investigación e innovación, sostenible, una economía baja en carbono o descarbonizar la economía, integrador, que ponga el acento en la creación de empleo y reducción de pobreza. Los objetivos son en empleo, en innovación, en educación, reducción de la pobreza, cambio climático en energía. Es decir, si queremos conseguir fondos europeos, nos tenemos que ajustar un poco a estos temas y a estos criterios, ¿no? Lo cual quiere decir que no hay una competencia, un plan y algo específico para vivienda dentro de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los fondos FEDER, que sí que en el último año se dedicaron fondos a temas urbanos, pero sí imagino que las EDUSIS, las estrategias que se proponía que se hiciera cada ciudad o cada territorio que quisiera competir por estos fondos, que os lo conoceréis, imagino, a fondo, pues la vivienda era prácticamente el último objetivo, como en estos otros documentos que están aquí, ¿no? Y además incluso off the record recomendaban la gente, los asesores y tal, como que no se pusiera demasiado énfasis en los temas de vivienda, ¿no? En el Fondo Social los temas son empleo, sobre todo empleo juvenil, innovación social, esta sí enfocada hacia la inclusión, educación, calidad de la administración y gobernanza. Es decir, yo si quisiera hacer una propuesta para pedir fondos europeos, lo que intentaría sería hacer un proyecto híbrido, ¿no? Híbrido en el sentido de decir, pues a lo mejor lo que sí que se puede es intentar ir a Fondo Social, pero con empleo juvenil más vivienda, pues cooperativas de regeneración de vivienda, pero con un objetivo de creación de empleo juvenil, ¿no? Me parece como obvio, ¿no? Porque realmente, los objetivos, la Unión Europea puede dar dinero para reforzar sus objetivos o sus directivas o sus programas. Luego, la forma de realizarlo tendría que ir en ese sentido, ¿no? En la otra vía de financiación, que es el Horizonte 2020, ¿no? Que ahí sí que hay investigación y demostración relacionada con los objetivos y aplicación de sus directivas, con un enfoque que vaya desde la investigación al mercado, ¿no? Claro, en este tema yo lo único que he encontrado en los últimos tiempos son temas relacionados con edificios de consumo casi cero, eficiencia energética y energías renovables, que son los temas en los que Europa tiene competencias y que se ajustan a las directivas que está intentando que llevemos a cabo, y en lo cual además yo creo que sí que habría margen para presentar proyectos, porque además vamos muy retrasados. España está bastante, por ejemplo, en edificios casi cero no ha definido
tal. Por ejemplo, de los que están abiertos actualmente, pues hay una propuesta que se llama intentando avanzar sobre las barreras del mercado y promover una renovación profunda de los edificios. Como veis, va muy enfocado efectivamente a poner en marcha sus propias directivas, ¿no? Luego hay otras posibilidades, pues la iniciativa LIFE, pero siempre objetivos relacionados con cambio climático, y Interreg, donde también hay temas de innovación social, etcétera. El tema que me había saltado antes, por ejemplo, ayer estábamos hablando que uno de los temas donde yo creo que se podría trabajar en el futuro es en los temas de salud. Ahí sí hay un tercer programa de salud 2014-2020 de apoyo a la estrategia de salud para todos europea, pero también hay uno de derechos, igualdad y ciudadanía, otro de migraciones, pero son temas muy específicos que generalmente se desarrollan por actores muy específicos y donde si consiguiéramos hacer planteamientos, digamos, híbridos o planteamientos conjuntos, introduciendo estos otros vectores que son los que son determinantes para el programa, unidos a temas de vivienda, pues podría ser. Pero vamos, la verdad es que es un poco, yo creo que la situación es difícil, no sé, a lo mejor hay alguien aquí con más experiencia que ve más posibilidades, pero yo lo cierto es que trabajo en estas cosas con un cierto éxito, pero la verdad es que el tema de vivienda como punto central para un proyecto, para hacer una propuesta o un proyecto de financiación europea, pues lo veo difícil por esta razón, ¿no?, de que no está entre los planes prioritarios de la vivienda. Espero que a lo mejor estaré equivocada y que haya otras posibilidades, pero me da la impresión de que es así. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Deseábamos algo más de optimismo, pero veo que has terminado fatal. No importa, ya subiremos otra vez a la felicidad más tarde. Gracias. Bueno, pues ahora, digamos, coherentemente con el día de hoy, quería pues dar la bienvenida a Oriol Nello, por favor. Hola. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Lo digo que coherencia porque en la etapa en la que tuve ocasión de participar de la cosa pública como directora general de Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía, pues tuve ocasión de conocer en profundidad la labor y el trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando Oriol Nello, y dedicarle mucha atención y mucha pasión. Oriol es geógrafo, especializado en estudios urbanos, relación del territorio. Ha sido director del Instituto Metropolitano de Barcelona durante varios años, que es un instituto, digamos, que se ocupa de la investigación aplicada sobre temas de ciudad y territorio. Diputado del Parlamento de Cataluña y, sobre todo, bueno, ha sido durante 2 legislaturas, si no me equivoco, secretario general de Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, periodo en el cual pues, ha desarrollado varias leyes muy importantes entre el paisaje y, sobre todo, por lo que lo hemos invitado aquí, la Ley de Barrios. La Ley de Barrios ha sido una ley que ha sido bastante importante, tanto por configurarse hace ya más de una década, en el 2004, si no recuerdo mal, como ley de regeneración urbana, con lo cual ha sido bastante precursora y, bueno, ha instaurado una serie de mecanismos de relación entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos que nos parecían verdaderamente interesantes, no solo desde el punto de vista del concepto y de la herramienta administrativa, sino también de la financiación. Quizá, pues, a ver si va a ser un poquito más optimista Oriol que Isabela.
En el día actual, además de tener pues, ese conocimiento, este historial, que es muy interesante, la lectura de la aplicación de la ley de barrio, pues lo hemos invitado porque es asesor, es presidente del comité asesor del Ayuntamiento de Barcelona para el plan de barris, que no, vamos, de forma sencilla, es de alguna forma una aplicación en un ámbito municipal de lo que eran los conceptos que en su momento se establecieron por ley autonómica. Muchísimas gracias, Oriol, por favor. Muchas gracias, Gaia. Buenos días a todos. Permitidme, antes que nada, agradecer muy cordialmente la amable invitación de estar aquí. Es para mí un placer tener la oportunidad de discutir con ustedes un tema de tanta importancia, de tanta relevancia como es la cuestión de la rehabilitación urbana. La cuestión de la rehabilitación urbana, digamos, une, si lo queremos decir así, el tema de vivienda con el tema de ciudad como pocos otros, ¿no? Y se hace hoy especialmente decisivo, especialmente relevante por el contexto en el que nos encontramos. Nosotros nos encontramos en todos los países occidentales, en particular en España, en un contexto de aumento de las desigualdades, de aumento notabilísimo de las desigualdades sociales. Un contexto que, digamos, es tanto más llamativo cuando viene después de un proceso de reducción de estas desigualdades. Y que nos hizo pensar que habíamos entrado por un camino, por una senda, digamos, de una mayor perecuación social, y vemos ahora, en cambio, cómo esta repunta no solo en nuestro país, sino en muchos otros. En la ciudad, esto implica un incremento de la segregación social, un incremento de la segregación urbana. Como ustedes saben perfectamente, la segregación urbana es aquel proceso a través del cual grupos sociales diversos con niveles de renta diversos tienden a separarse sobre el espacio en función de su capacidad de escoger lugar de residencia, ¿no es cierto? Al ser la capacidad de escoger el lugar de residencia la función de dos variables, ¿no? La variable renta de las personas, la variable precios del suelo y la vivienda, lógicamente, ¿no? Un incremento de la desigualdad y una caída de los niveles de renta medio de determinados grupos sociales comporta una mayor dificultad de estos para escoger lugar de residencia. Además, como sabemos, ¿no? Esto ocurre en un mercado inmobiliario particularmente tensionado en el que habíamos conocido aumentos muy, muy notables de precios. Y esto comporta, claro está, esta problemática combinada de renta y vivienda, la concentración de una de las problemáticas en algunos barrios. Esta circunstancia ha sido abordada desde la academia, ¿no? en dos grandes líneas. Aquellos que han señalado, digamos, que el problema era más bien de carácter estructural y que, por lo tanto, la intervención en la ciudad sería atacar más bien los síntomas sin hacer mención, ¿no?, a aquello que son sus orígenes. Sería más bien la posición negacionista del efecto barrio, ¿no? Aquel que dice, si os preocupa que hayan pobres, actuar sobre la distribución de la riqueza, más que actuar sobre la ciudad, puesto que si hay barrios pobres es porque hay pobres. Y la existencia de estos barrios no añade nada particularmente negativo a la suerte de ellos. Estos slums de los que nos hablaba Isabela son el resultado de la distribución de la renta. Más todavía, si vosotros intervenís en La Rosiña, en Río de Janeiro, si vosotros intervenís en Trinitat Nova, en Barcelona, más bien lo que hacéis es taponar la posibilidad de estos de acceder a aquel único lugar, aquella única parte de la ciudad en la que pueden vivir. La posición más bien contraria, ¿no?, es aquella que dice, sin duda hay unas causas estructurales de la pobreza, pero resulta que el lugar donde vives puede constituir también una barrera añadida a la igualdad de oportunidades, una barrera añadida al acceso a los servicios, al acceso a la calidad del espacio público, al acceso a los transportes, al acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me voy a situar para ustedes hoy más bien en la segunda posición,
los de aquellos que están convencidos que ciertamente los procesos sociales son más decisivos que las formas, pero que las formas urbanas, median los procesos, los alteran, los condicionan. Y por lo tanto que no podemos actuar en unas sin pensar en otras. Por esto me pone a veces un poco nervioso estos planteamientos como los que nos contaba ahora mismo Isabela, ¿no?, en relación a las agendas urbanas, ¿no?, que tratan exclusivamente o por separado unos aspectos separados de los otros, ¿no? A mí me gustaría discutir con ustedes aquello que nosotros hemos estado tratando de hacer en nuestra ciudad en relación precisamente a las políticas de rehabilitación. No tanto para explicarles aquello que nos ha salido bien, sino más bien para plantearles los problemas que hemos tenido y lo que hemos, para nuestro bien o para nuestro mal, aprendido a través de tratar con estos problemas. Me gustaría hacerlo brevemente, claro está, con el tiempo que tenemos. Esto es una adicción, ¿saben ustedes? Si no tomo una aspirina efervescente antes de hablar, no puedo hablar. Hay adicciones peores, ustedes me lo reconocerán, pero esta es una y uno ya tiene sus años y lo ha de admitir. En este caso va a ser media aspirina solo, pero bueno, es así. Bueno, verán ustedes que empezaremos, digamos, hablando brevemente de los antecedentes para ir a hablar después, a partir del punto 4, de aquello que estamos tratando de hacer en este momento en la ciudad de Barcelona con el Pla de Barris, del cual les explicaré las características, los ámbitos territoriales, las estrategias de aplicación que estamos desarrollando. Vamos a ver, nosotros venimos de un paradigma que es muy común a muchas ciudades, ¿no?, que es el paradigma de la rehabilitación por destrucción. Ustedes, ¿verdad que si me pongo de pie, ustedes ya me oyen, ¿verdad? Pues esta es la imagen del plan. Estamos streaming. Había un micrófono antes, ¿no? Bueno, esta es una imagen, la de arriba, del Pla Macià. El Pla Macià es el plan elaborado por el GATSEPAC, el Grupo de Arquitectos Técnicos para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, ¿no? Digamos, los que traen aquí, los que traen a España, los que traen a Cataluña, digamos, el movimiento moderno. Tienen un proyecto muy notable, se llama el Pla Macià, en honor a Francesc Macià, el que fue el primer presidente de la Generalitat Republicana. Ahí le tienen, creo que casi no le ven, un señor con bigotes ahí en medio, ¿no? Y es un plan hecho en colaboración con Le Corbusier. Ustedes conocerán sin duda Barcelona y ven ustedes como junto al puerto, justo sobre la ciudad medieval, se derruye la ciudad medieval para construir 3 grandes torres. Una autopista que lleva a ellas, que además permite salvar el puerto, ir para la Barceloneta, etcétera, etcétera. Es muy similar, para los que son del oficio lo habrán reconocido enseguida, aunque es menos conocido, al plan Voisin para París, el plan de Le Corbusier para París del año 25, ¿no?, aquel plan que llevaba, ¿no?, a la destrucción prácticamente entera de la Rive Droite. El plan Macià fue presentado el año 1934, en la presentación Macià acababa de morir, la presentación la hizo Josep Lluís Sert, el que después sería el fundador de la Graduate School of Design en Harvard, ¿no?, cuando ya fue al exilio, y le explicaba al presidente Companys, ¿no?, los proyectos para lo que entonces se llamaba el Distrito Quinto, Ciutat Vella, ¿no? Y Companys le dijo, si yo pudiera, lo derribaría a cañonazos. Companys era una persona progresista, murió fusilado por Franco, denota esta expresión suya aquello que había sido el paradigma. El paradigma es que la ciudad vieja, la ciudad histórica, no merece conservación
los slums, las partes degradadas de la ciudad, lo que hay que hacer es derribarlas y construir espacios nuevos, espacios más amplios, espacios con más aire, etcétera, etcétera. Esta es la tradición de la que nosotros, aquí tendrían ustedes una ampliación, esta es la tradición que nosotros venimos y que de hecho se aplicó durante el franquismo en muy buena medida sin la sensibilidad y la cultura del Gatsepac. Los barrios populares enteros fueron derribados para construir los grandes bloques, 400.000 unidades de vivienda, ¿no?, en los polígonos en el periodo 60-75. Este paradigma conoce un cambio radical importantísimo con el advenimiento de la democracia y con el advenimiento de las administraciones progresistas en el Ayuntamiento de Barcelona. Es el momento de Maragall, de Bohigas, de las célebres propuestas, ¿no?, de higienizar el centro, monumentalizar la periferia, aquellas que permiten pasar de situaciones de urbanización como aquella que ustedes tienen allá, la Vía Júlia, que nos dejó el franquismo. Esto es la Vía Júlia después de la intervención de los ayuntamientos democráticos. Cuando uno lee hoy, y yo les recomendaría que lo hicieran, los escritos de Maragall del año 83, del año 84, sobre la rehabilitación de Ciudad Bella, tienen una impresión muy notable, ¿no? Ciudad Bella puede alcanzar un tono muy alto. Yo siempre aconsejo a mis amigos que se vayan a vivir allá. El ayuntamiento debe promover que personas de relevancia social se instalen, porque así atraerán otros que son como ellos. Es importantísimo que a la rehabilitación pública siga una rehabilitación privada. Y sobre todo que los precios no caigan. Uno lee esto, ¿no?, y dice, esto es una receta para la gentrificación. Maragall había trabajado en Baltimore y él tenía en mente sobre todo el hundimiento de la ciudad central americana, la creación del gueto en la Inner City. Y le preocupaba particularmente aquel efecto, ¿no?, que en la curva de precios, en la curva de Alonso, ¿no?, hace más bien como un volcán en vez de como un pico, ¿no? La verdad es que si uno no se para de leer aquí y va a algunos capítulos más adelante, ¿no?, se da cuenta de que Maragall lo que está proponiendo no es solo elevar la renta del centro, sino al mismo tiempo difundir la centralidad a toda la ciudad, que es este proyecto de las áreas de nueva centralidad, que lo que hacen, digamos, es tratar de difundir los beneficios de la centralidad sobre todo el espacio, de tal manera que si lo queremos ver en términos de renta diferencial del suelo, si tenemos, ya me perdonarán el gráfico, una curva de este tipo o una curva de este tipo, lo que está tratando es de hacer subir la renta de Ciutat Bella, pero al mismo tiempo de hacer subir la renta de las periferias. De tal modo de que la curva toda entera de la renta y por lo tanto la capacidad de alterar, de promover procesos de segregación, se atempera, se modera. Esta es la tradición, esta política tuvo un éxito extraordinario. De hecho, digamos, ha atraído incluso interés internacional. Ha habido todo este debate sobre el modelo Barcelona, en fin, en el que no vamos a entrar hoy. Pero se muestra claramente insuficiente ya en los años 90. ¿Por qué razón? Por la razón de que el proceso de metropolitanización comporta que la segregación no ocurra ya más en el interior de una ciudad, ni tan siquiera de una ciudad grande como Barcelona, de 1.500.000 habitantes, sino que tome claramente unas características metropolitanas. Bohigas, Maragall, podían hacer redistribución porque contaban con unas partes de ciudad muy afluentes. Podían tomar dinero generado en el Eixample, en Sant Gervasi, etcétera, etcétera, y llevarlo para Roquetes, para Trinitat Nova, para etcétera, etcétera.
¿De dónde lo va a tomar la alcaldesa de Santa Coloma? ¿Lo va a tomar del Singerlín y lo va a llevar al fondo? ¿Lo va a tomar del fondo y lo llevará a Santa Rosa? ¿La alcaldesa de Badalona lo va a tomar de San Roc para llevarlo a Llefià? En el momento en que municipios enteros se nos especializan en rentas bajas, el mecanismo de rehabilitación deja de poder ser una política local. A esto es lo que trata de hacer frente la Ley de Barrios. La Ley de Barrios, de la que nos hablaba Gaia al inicio, es un intento de hacer una política de rehabilitación urbana de carácter supralocal, aplicada localmente. Funciona de una manera muy simple. Isabela es la alcaldesa, ojalá lo fuera, todas fueran como ella. Ella tiene un barrio en esta situación, tiene un barrio, y la Generalitat, en este caso Gaia, le dice: si usted tiene un proyecto para intervenir allá, y este proyecto no es de espacio público, o de fachadas, o de comercio, o de género, sino de todos estos aspectos a un tiempo, preséntenoslo. Y si nosotros lo podemos seleccionar, le vamos a ayudar. Y le vamos a ayudar quiere decir, le vamos a financiar entre el 50 y el 75% de lo que haga. Sería, si quieren ustedes, como un urban regional, ¿sí?, en el que la administración regional se compromete ciertamente con la intervención, pero que cede el protagonismo de la ejecución a los ayuntamientos. Funciona a través de fondos presupuestarios, por lo tanto de fondos de la administración autonómica, parte de este co-compromiso de la administración local a la administración autonómica, funciona en convocatorias anuales y tiene después unos plazos entre 4 y 6 años para ejecutarse. Los presupuestos medios entre 10 y 15 millones por barrio, la dotación anual 100 millones. Con esto se llevó a cabo pues, una serie larga de intervenciones, y ahora nos queremos centrar un momento en el caso de Barcelona. Pues aquí ven ustedes una gran capilaridad de intervenciones. 141 barrios, 1 millón de personas beneficiarias. Si queremos verlo con alguna mayor, aquí verían la intervención en la región metropolitana de Barcelona. Ven ustedes aquella gran concentración, que es la misma concentración de las rentas más bajas, ya sea en la parte del Besòs, ya sea en la parte del Hospitalet del Llobregat. Aquí tendrían un detalle de la parte del Besòs. Como ven, Isabela trabajó en su tiempo en Roquetas y habrá reconocido sin duda este barrio de color rojo, que lo es por muchas razones, aquí a la izquierda, pero ustedes ven como el rosario de barrios que siguen el curso del Besòs, esta área. Y para cada uno de ellos se desarrolló un plan de barrios. Este plan fue interrumpido. Fue interrumpido el año 2010 con el cambio de gobierno, con el razonamiento de la imposibilidad de mantener el gasto, y por lo tanto ha quedado suprimido. Estos son los datos generales de lo que sería la ley de barrios. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona se plantea con el nuevo mandato la posibilidad de llevar a cabo una nueva intervención. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque constata este problema del crecimiento de la segregación. En Barcelona nos hemos entretenido a hacer este ejercicio curioso de poner sobre el mapa de las líneas de metro la renta media de cada una de las estaciones de metro. Algo que hicieron también los colegas ingleses no con renta, sino con esperanza de vida. Lives in the Line, que unos colegas de la Bartlett School. Te da la visión del mapa. Después les voy a dejar esto y quizás será accesible para todos ustedes. La lectura del mapa te da digamos, conocimientos muy interesantes.
Una maestra, por ejemplo, que tomara el metro para ir a trabajar a la Trinitat Nova, lo tomara en Lesseps, ¿no? Allí en la línea verde para arriba, entraría en el metro en un entorno de 140, Barcelona igual a 100, 140, esta parte de Vallcarca, Gracia, se iría moviendo para arriba, es aquella línea que hace esta forma así, iría bajando, 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 saldría en Trinitat Nova a 39. De punta a punta de la línea verde, la distancia de renta es de 39 a 240. Antes hablábamos de esperanza de vida. Si lo hubiéramos hecho con esperanza de vida, hubiéramos sacado también algunos resultados bastante llamativos. Nosotros tenemos esperanza de vida muy alta, como toda España, como ustedes saben, gracias al servicio de salud pública que ahora está en cuestión, ¿no? 78 años de media de esperanza de vida al nacer, más las mujeres menos los varones. Pero cuando miras las diferencias entre barrios es muy, muy llamativo. Entre las Corts, aquí a la izquierda, y el Raval Sud, en varones, hay 8 años de diferencia en esperanza de vida, 82 o 74. Si queremos seguir con el ejercicio del metro, tú entras en María Cristina y te vas para el Raval, hay 8 estaciones, pierdes un año de esperanza de vida por estación, ¿eh? No tú, ya se entiende, ¿eh? A veces vas tan apretado que lo pensarías, pero no es esto, ¿eh? Sino el entorno, ¿eh? Bueno, a partir de esta constatación, el ayuntamiento, que como ustedes saben ha tenido un cambio de gobierno muy notable, muy destacado en las últimas elecciones, como tantas otras ciudades, como Madrid, como Zaragoza, como el Ferrol, como La Coruña, como Cádiz, etcétera, etcétera, pues dice, deberíamos hacer alguna cosa. Y dicen, ¿por qué no tratamos de hacer un plan de barrios de ámbito municipal? De hecho, Barcelona es seguramente la única ciudad que lo puede hacer, puesto que es la única que tiene la talla necesaria para hacerlo, ¿no? Y lo plantean como un plan de lucha contra las desigualdades. Constatan, aquí ven ustedes la bajada de la desigualdad que se había producido en la ciudad desde mediados de los 80 hasta el año 2000, o hasta mediados de los 90, y ven ustedes la curva como vuelve a subir. Hemos hecho los mapas estos de segregación, y es que esto tremendo, no tener un puntero y no poderse mover, de esto, los tienen abajo, y dicen, vamos a tratar de hacer un plan de barrios nuestro, no para negar la necesidad de que hubiera un plan de barrios de ámbito más general, no para negar la relevancia de abordar la cuestión desde el ámbito metropolitano, sino al revés, para decir, oye, nosotros lo estamos haciendo aquí, deberíamos hacerlo también fuera. Ahora, con el conocimiento de que esta intervención no puede ser un plan de choque, que si se quiere tener resultados, y esto creo que es una de las cosas que hemos aprendido bien, ¿no?, en nuestra experiencia de rehabilitación, esto ha de ser un plan para 2 generaciones. Los efectos, digamos, de la rehabilitación de Buïgas y Maragall han tardado 15, 20 años en notarse. Por lo tanto, se trata de un esfuerzo de amplio respiro, que dirían los italianos, y que, por lo tanto, requiere de un consenso ciudadano muy importante. No puede ser entendido como una intervención, digamos, solo del gobierno de la ciudad, solo de las fuerzas que participan en el gobierno. Ha de ser fruto de un acuerdo importante, grande, al que solo se alcanzará con una presión ciudadana, con un movimiento ciudadano muy importante que lo empuje. Este es el planteamiento general. ¿Cuáles son las características, cuáles son los objetivos principales del plan? En la ley de barrios nosotros habíamos trabajado esencialmente sobre los aspectos físicos de la ciudad. Las plazas,
los elementos comunes de la edificación, los ascensores, los bajantes, las cubiertas, los equipamientos. No es que no hubiera una parte de ley de barrios dedicada específicamente, por ejemplo, a las cuestiones de género. Tanto la hay que incluso salió un grupo muy interesante de mujeres arquitectas del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que se llamaron Punto 6, que trabajaron precisamente todos los proyectos relacionados con las cuestiones de género en relación a la ley de barrios. Pero claramente los ayuntamientos, y por ende la Generalitat, ponían el acento en la cuestión física. De lo que se trataba, de nuevo, si lo queremos ver en términos de distribución de la renta urbana, era de conferir a todas las partes de la ciudad una dignidad equivalente, de tal manera que la renta urbana no tuviera una distribución tan desigual y, por lo tanto, que el mecanismo de la segregación tuviera más dificultades para actuar. Que cualquiera, por el hecho de vivir donde viviera, ¿no?, tuviera un entorno de una dignidad comparable. Bueno, esto es esencial, pero esto te da resultados a medio plazo. Y en cambio ahora estamos frente a una situación de emergencia auténtica, de emergencia social agudísima, en la que no quiero dar ahora datos para que no parezca que hago demagogia, pero se los podría dar. De los centenares de millares de personas que no pueden calentar la casa correctamente. De las personas ancianas que, como esta señora de Reus el otro día, ¿no?, mueren porque no tienen electricidad y se han de alumbrar con velas. De los niños que solo comen si comen en la escuela, etcétera, etcétera. No voy a entrar por aquí. Por lo tanto, la primera prioridad ahora, el acento principal ha de ser hacer frente a las cuestiones de emergencia social. Por lo tanto, sí, en este caso, hay que actuar sobre los síntomas, porque no son síntomas lo que podríamos llamar despectivamente, ¿no?, políticas de the end of the pipe, ¿no? Es que el síntoma es que no se come, ¿no? Y a esto hay que hacer frente. Ahora, una de las pocas cosas positivas que nos ha dado la crisis, es que precisamente por la incapacidad del mercado de dar bienes y servicios asequibles y la renuencia de las administraciones, o la incapacidad de las administraciones de hacer lo propio, se ha producido esta eclosión extraordinaria de movimientos y de prácticas ciudadanas para proveer ellos mismos los servicios. La hemos incluso cartografiada, hemos hecho un mapa de la innovación social en Cataluña, la encontrarán en la red si ustedes, con compañeros del IGOP, del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, ¿no?, Ismael Blanco y otros compañeros. 700 experiencias en muy pocos meses de trabajo conseguimos identificar y cartografiar. Algunos dirán, hombre, son asistenciales. Son estas cosas de dar comida al pobre, ¿no? Bueno, dar comida hace que la gente coma, lo cual no es baladí. Pero es que además, en muchos casos, es mucho más que esto. En muchos casos no solo hay la acción solidaria, sino que hay una voluntad cierta de organizar a los vecinos para plantear alternativas e incluso para ejecutar las alternativas, que sería la creación de espacios que llamaríamos de autonomía social, si lo queremos decir así, ¿no? El mercado no provee, el Estado no provee, lo vamos a hacer nosotros mismos. Estados... espacios de aquellos que si lo quisiéramos decir como Lefebvre, llamaríamos espacios heterotrópicos, ¿no?, con las limitaciones y los problemas que esto comporta. No nos estaremos
no estaremos dejando de hacer aquello que es lo principal, que es reivindicar nuestros derechos. Al proveerlo nosotros mismos, no estaremos facilitando el trabajo a aquellos que dicen que el Estado se ha de retirar. No podemos acabar por este camino en el mismo lugar que nos proponía David Cameron, la Big Society, Back to Society, el New Localism, vamos por este... No está exento de... No quisiera embellecer las cosas, no está exento de contradicciones, pero es un patrimonio extraordinario. De hecho, la principal modificación, la más importante que se ha producido, yo diría, en los últimos años en la política local y en la política en general, es que aquella contraposición entre movimientos e instituciones se está rompiendo. Antes les decía que uno ha trabajado muchos años en la administración, cierto. Desde la administración hemos tendido a ver a los movimientos como un oponente. En el mejor de los casos, con simpatía y un poco paternalismo, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno, y está muy bien que ustedes digan, ¿no? Ya les escucharemos, vengan a participar en nuestra mesa. Y desde los movimientos se ha visto la administración como una fortaleza enemiga, que había que derribar, de la que había que desconfiar y que en algún caso, y según algunos planteamientos, el día de la lucha final tomaríamos y sería nuestra, toda entera, porque se iba a caer como el Palacio de Invierno, ¿no es cierto? El cambio más importante que se ha producido, yo diría, es que exponentes de los movimientos han decidido tomar partes de las instituciones. Han dejado de verlos como esta fortaleza inexpugnable para pasar a concebirla como campo de batalla en la que tú puedes tomar posiciones. Han pasado, digamos, si lo queremos decir en términos italianos, ¿no?, de una concepción de guerra de movimientos a guerra de posiciones. En vez de la toma, la posibilidad de establecer trincheras, casamatas, lugares de avance o puntos de encuentro, si lo queremos decir de una manera más positiva, ¿no? En este contexto, el tratar de superar la frontera entre ciudadanía y movimiento en la ejecución de las políticas públicas y en particular de las políticas de rehabilitación se hace de grandísima importancia. Si me permiten decirlo en términos menos abstractos, ¿me estoy extendiendo demasiado? En términos menos abstractos, ¿no? El otro día estábamos a la Rambla Prim, ¿no?, justo donde Barcelona linda con Sant Adrián y en el barrio de la Mina, que algunos de los presentes conocen bien. Estaba visitando un antiguo ateneo anarquista en un edificio ocupado, donde 7 mujeres extraordinariamente aguerridas han montado, por iniciativa propia, un comedor popular. Sirven entre 400 y 450 comidas al día, en un espacio minúsculo, recogiendo lo que les dan los supermercados, etcétera, etcétera. No, el ayuntamiento quiere actuar allá. No es obvio que más que llegar nosotros con los servicios sociales y decir ahora vengo yo y lo voy a arreglar, sería muy conveniente recoger esto que están haciendo los vecinos y ayudarles nosotros a hacerlo. Y hacerlo en mejores condiciones. Esto desde el punto de vista administrativo es, claro, oye, ¿qué concurso público vas a hacer? ¿Cómo harás la concesión? ¿Pero qué concesión si no tienen personalidad jurídica? Si lo hacen en sus horas, si lo hacen porque quieren. Pero en cambio es el camino. El otro día estaba en un barrio del entorno del ámbito metropolitano,
situado en la periferia muy extrema de la ciudad de Sabadell, ¿no? Hicimos una intervención con Ley de Barrios extraordinaria, que les podría mostrar las fotografías. Es un barrio que está entre dos terrazas fluviales y por lo tanto está partido por la mitad, aparte de ser en la extrema periferia de la ciudad. Construimos un centro cívico que no solo tiene un auditorio para atraer la gente de Sabadell que no iría allí ni por un mal de morir, para entendernos, ¿no? Sino que además el centro cívico funciona como, primero, como un lugar de encuentro, dos, como un sistema de comunicación entre las dos partes del barrio, con un sistema de ascensores y de plataformas, etc. Fui allí el otro día con los alumnos, ¿no? Y como conozco a la gente de la asociación de vecinos, venid y contárnoslo. Oriol, no ha funcionado. ¿Cómo no ha funcionado? Era lo que queríais, esto costó un montón de dinero, que para un catalán ya saben ustedes que esto es fatal. Hemos gastado muchísimo dinero aquí y ahora me decís que esto no. No hemos sabido llenarlo. Y el ayuntamiento hace sus cosas. No es obvio que se necesitarían los unos a los otros. Y este sería uno de los rasgos principales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, hemos dotado unos recursos específicos, extraordinarios, 150 millones para este mandato. Queremos intervenir en 15 barrios, hemos empezado ya a actuar en 3, y las características son las que aprendimos de la Ley de Barrios. La transversalidad de las actuaciones, la voluntad de no quedarnos nosotros dentro del ámbito de Barcelona, sino interactuar con los municipios vecinos, el tema que les comentaba del apoderamiento vecinal, el refuerzo del protagonismo de las asociaciones, de las entidades, el aprender del proceso y el compromiso de evaluación y de rendición de cuentas. Estos son los rasgos principales. Para acabar, ¿cuáles son las prioridades? Si nosotros tomamos los 4 ámbitos que son los obvios, que son los que todos ustedes utilizan para sus proyectos de rehabilitación, medio urbano, actividad económica, derechos ciudadanos, nosotros creemos, ¿no?, que el foco exclusivo o excesivo en el ámbito de medio urbano, en las circunstancias actuales, ha de ser complementado con un gran esfuerzo sobre la actividad económica, sobre los derechos ciudadanos y utilizando como instrumento el apoderamiento vecinal. No caemos en la trampa de la piedra y las personas, que esto ya era viejo cuando nosotros éramos jóvenes, fíjense si hace años. La política de inversión, la política de estructura física es esencial. Los ascensores son esenciales porque el que se queda, la señora viuda que se queda en planta +4 sin ascensor, aquella señora tiene problemas de calidad de vida enormes y por lo tanto la contraposición entre piedra y programa social es absurda. Pero es cierto que las intervenciones físicas tienen resultados más a medio plazo. Y por lo tanto, ahora requerimos en estos 4 años poner sobre todo el acento en las cuestiones de inmediatez absoluta. Y con un acento particular en la economía y en la educación. Y si me permites, acabo con esto, con el tema de la educación. La vivienda es una parte fundamental. Es, de hecho, el mecanismo básico a través del cual se produce la segregación, la conjunción entre renta y vivienda. Pero la gasolina de la segregación es la educación. No lo es solo en el sentido de que provee a unos oportunidades diversas de los otros, sino que hace mover las familias. Que en Trinitat Nova, que tú conoces bien, hay escuelas con el 80% de niños inmigrantes y 20% de niños de etnia gitana. ¿Y dónde están todos los otros? Pues todos los payos se han marchado. ¿Dónde? Al barrio vecino. Y es allí donde socializan, en las escuelas concertadas. Todos los que han podido, excepto los de las familias más desestructuradas, que estos son los que seguramente están en situación peor, y aquellos ya.
la intervención en las escuelas como parte integral de los proyectos de rehabilitación urbana es esencial, tan esencial por lo menos como la vida. Y esto hay que hacerlo, digamos, teniendo en cuenta en la ciudad no solo barrios, sino que, claro que en la ciudad tenemos concentraciones de desigualdad. Aquí este es el mapa de la renta, cuanto más clara, menos renta. Pues ya ven ustedes, hay unos ejes clarísimos, el eje del Besòs, el eje de Nou Barris, el eje de Ciutat Vella, el eje del ámbito de Sants, zona franca. Y por lo tanto, los proyectos hay que concebirlos no aislados, sino en relación con aquello que ocurre en el barrio siguiente, que es uno de los problemas que tienen los urbanos, que son proyectos ensimismados, ¿no es cierto? Han de ser políticas de ciudad. Y acabo, y han de ser proyectos que se elaboren con una intervención, vuelvo a decirlo, muy directa, primero, de todos los ámbitos del ayuntamiento. Y este no es problema pequeño, porque ustedes saben que el fuego amigo es el peor de todos. El conseguir que te jueguen a este juego los de urbanismo, los de servicios sociales, los de Hacienda, los de... Con la experiencia de la ley de barrios lo que hemos hecho es crear lo que hemos llamado un comité de pilotaje. Primero, colgarlo de alcaldía, siempre. Colgarlo siempre de lo más alto, para que no puedan decir que es de uno y solo de uno. No que nadie quisiera decirlo, pero por si hubiera la tentación. Ponerlo en alcaldía. 2, hacer un ámbito de encuentro de todos aquellos que tienen alguna relación con la vida del barrio. Dentro del ayuntamiento, le hemos llamado comité de pilotaje, como si fuera una conferencia de servicios. Funciona extraordinariamente. Rompe la inercia que tenemos en nuestras administraciones de las visiones sectoriales. Somos muy buenos en urbanismo, somos buenos en vivienda, somos buenos en... pero somos malos en la otra dirección. No lo sabemos hacer, no lo hacemos bastante. La creación de estos ámbitos de encuentro con un propósito común genera una dinámica muy positiva y además un optimismo muy, muy notable, no solo político, sino también administrativo. Y esto es muy, muy relevante. Y después, en cada barrio, hemos creado como unas pequeñas células, que son las células de actuación. Lo hacemos a través de una empresa pública. Tenemos unos responsables que son unas categorías muy interesantes, que son como unos politécnicos, ¿no? Unas personas que están a caballo entre la administración y los vecinos, entre el conocimiento técnico y la capacidad, digamos, de gestión, de mediación política, que se han dado unos grupos de discusión, de intervención, de gestión, que no son solo de la administración, sino que sientan allí también a los vecinos que están gestionando las intervenciones, las prácticas de innovación social en los barrios. Esto es lo que estamos tratando de hacer, con muchas dificultades. Con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque jugamos contra los procesos. Y porque necesitaríamos políticas estructurales que están yendo exactamente en el sentido contrario. Necesitaríamos otro tipo de políticas fiscales, otro tipo de políticas en el mercado laboral, otro tipo de políticas de vivienda, generales. Pero lo que estamos tratando es que, por lo menos desde la ciudad, no sean las desigualdades urbanas una barrera más añadida a la desigualdad social. Y por este camino, impulsar aquello que todos queremos, ¿no? El avance hacia una ciudad, hacia una sociedad más equitativa y solidaria. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oriol. Ahora está previsto una pequeña pausa, un café aquí fuera y luego volvemos aquí y vamos hacia el cierre de la jornada. En 20 minutos nos volvemos a ver aquí, media hora máximo. Gracias.